Señoras, señores y jóvenes en general, hoy día 8 de agosto del 2014 voy a tratar sobre lo que va a representar el 5 de octubre del 2014 para los ciudadanos y las ciudadanas del Perú, quienes vamos a elegir a los funcionarios o funcionarias públicas para que gobiernen 25 regiones, 195 alcaldías provinciales y 1647 alcaldías distritales, dictando leyes como son las ordenanzas, ¿no? Haciéndolas cumplir, pero sobre todo promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos, ciudadanas y habitantes del lugar en que son elegidos. Lo más grave de todo esto es que estamos comprobando, los ciudadanos y las ciudadanas peruanas, que al final de estos periodos de gobierno regional o municipal, los funcionarios o las funcionarias que han sido elegidos en los cargos de presidentes regionales, alcaldes o alcaldesas provinciales o alcaldes o alcaldesas distritales, no han promovido el bien público. ¿Qué significa esta expresión de bien público? Pues son los intereses que son vitales, esenciales para la colectividad o el pueblo, en donde estos condenados o condenadas resultan elegidos. ¿Y cuáles son esas necesidades o esos intereses? Son el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica, los caminos, los puentes, el servicio de transporte. Ya hemos visto en el caso del presidente regional o en otros casos de otros presidentes regionales de Ayacucho, etcétera, en donde se promueven no bienes públicos, sino bienes privados, por lo cual estos funcionarios o estas funcionarias obtienen ilícitamente bienes. Ni tampoco estos funcionarios o funcionarias públicas que han sido elegidos no han remediado las necesidades de los ciudadanos, las ciudadanas o los habitantes del lugar en que han sido elegidos. Tenemos el caso del delincuente expresidente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, que cuenta ahora con el apoyo del Grupo El Comercio, en donde también ahora actúa su pareja, Roxane Chesma, y además este ha logrado tener como uno de sus miembros que actúa con él en la Universidad San Martín de Porres, donde se presenta como doctor. Y verdaderamente las personas que se han perjudicado con esto sí tendrían, digamos, la oportunidad de iniciar un proceso penal por delito contra la fe pública contra este delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez. Me refiero a este personaje de radioprogramas del Perú que es su director, es Raúl Vargas. Entonces, yo entiendo que los Miro Quesada, aquellos que fueron detectados, denunciados por el caso de defraudación tributaria, 18 millones de dólares que creo que tenían en el extranjero, que no lo habían declarado acá, en el tiempo del otro delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori, al igual que el delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez,
se ampararon en la prescripción y no ha habido ningún problema con ellos. Pero esto es lo que han hecho los Miroquesadas que estaban comprendidos en este delito por defraudación tributaria. Entonces, un aliado del delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, es Luis Castañeda Locio, de quien se ha conocido el caso Comunicore. Y también el otro, cuando paga 42 millones de nuevos soles a una empresa OIM, Organización Internacional de Migraciones. ¿Qué diablo tiene que haber o que hacer migraciones con un problema de gestión municipal? Pero esto le permitió a Luis Castañeda Locio, al igual que el presidente regional César Álvarez de Ayacucho, que han pagado a una empresa internacional para decir que la Contraloría General de la República no puede supervisar. Y esto vulnera, contraviene, infringe, viola, transgrede el artículo 82 de la Constitución, por el cual hay un mandato que la Contraloría General de la República supervise a todos los entes estatales, y entidad estatal vienen a ser los ministerios, los gobiernos regionales, las alcaldías y cualquier entidad donde el Estado tenga participación. Entonces, a través de estos 42 millones de nuevos soles, Luis Castañeda, el que está postulando ahora a la alcaldía de Lima, al igual que el otro delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quiere postular para la presidencia del Perú el año 2016, pero ahora lo está haciendo Luis Castañeda Locio para ser alcalde de Lima. ¿Y quiénes son los que promueven esta candidatura? El comercio y las encuestadoras, que dicen que tiene más de la mayoría de los ciudadanos está votando por él. Pero hay una cuestión. Acuérdense del caso de Lourdes Flores, que con Javier Barrón iban a hablar con el accionista principal o el gerente general, no me acuerdo, que está vinculado al diario El Comercio, ¿no?, para que se movieran las cifras de las encuestas. Acuérdense que las otras encuestadoras, Saavedra y el otro, un extranjero, que ahora su hija está ahí como gerente, pero las dos empresas encuestadoras se les encontró delito. Pero ¿cómo actúan estas? Como lo que ha sucedido también en la encuesta que hizo Radioprogramas del Perú, en donde hizo una encuesta en donde el 52% de los encuestados había estado de acuerdo con el condenado cardenal que tenemos, Juan Luis Cipriano Torne, como si este fuera un referente de la justicia, de la conmiseración, de la piedad, cuando es la antítesis. Esto es lo contrario al Papa Francisco. Pero sin embargo, ¿qué hacen las encuestadoras? Lógicamente hacen una encuesta y ya con las preguntas que hacen manejan el resultado de las encuestas. Por eso es que resulta, ¿no?, con ese porcentaje alto Luis Castañeda. Bueno, también debo decirles que, al igual que lo que va a pasar el 5 de octubre del 2014, en abril del 2011 los ciudadanos y las ciudadanas peruanas eligieron como presidente de la República del Perú al también mentiroso Moisés Ollanta Humala Tasso, mendaz, defraudador, como los otros expresidentes del Perú, los delincuentes expresidentes del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, ese que se acuerda que se estaba muriendo, un mentiroso del diablo, ¿no?
y recibía, por eso yo le digo Pantaleón, Fujimori, porque recibía sus visitadoras y en la madrugada, ni hablar, pues, ¿no? Se estaba muriendo y resulta que está mejor que yo, porque con los 6.000 millones de dólares que se robaron, ¿no? Ni hablar. También el expresidente Alejandro Toledo Manrique se encuentra comprendido en un proceso penal por el caso Ecoteva. No quiero hablar de la firma falsa ni del caso de CONACEP, donde está metido el abogado Almeida. Todos estos expresidentes del Perú y el actual mintieron. ¿Saben por qué? Si tenemos en cuenta la definición o lo que se conceptúa como política, que es el arte de gobernar, dictando leyes y haciéndolas cumplir, para que sus gobiernos promuevan el bien público. Por ejemplo, yo considero que un presidente hubiera puesto el servicio tranviario de trenes de sur a norte, de este a oeste, porque con eso hubieran llevado salud, educación, comercio, seguridad, transporte principalmente. Pero otro punto también de la política es de que, aparte de promover el bien público, remedian estos gobernantes las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país, de un lugar, de una región, de una alcaldía provincial o una alcaldía distrital. Pero lamentablemente ellos promueven su bien particular, remedian sus necesidades personales. Por eso es que se le viene encontrando delitos de enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Como es el caso del expresidente del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, y el otro que está preso, y el otro que debe venir preso es Alan Ludwig, Gabriel García Pérez. Me refiero al preso, dice: yo soy preso de los políticos. Un mentiroso, un engañador, un defraudador, Alberto Fujimori. Él es rehén de sus delitos. El caso es de que estos expresidentes de la República del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, con sus partidarios, han colocado un gran número de fiscales y jueces, apristas y fujimoristas, cuyos dictámenes, que deben ser de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, por ejemplo, cuando dice en sus numerales primero y quinto, corresponde al Ministerio Público primero promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Numeral quinto, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. O las sentencias de los jueces, cuyas resoluciones deben ajustarse a los hechos probados en el proceso y a la ley aplicable al caso en materia del proceso. Pero hacen lo contrario, contraviniendo, violando el debido proceso, como así lo ordena a estos operadores de la justicia en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, o sea, la de los jueces. Tercero, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Cuando no se observa el debido proceso, es porque el juez no respeta lo que señalan las normas procesales, particularmente el principio de congruencia, por el cual las resoluciones de los jueces deben sujetarse o fundamentarse de acuerdo a los hechos probados en el proceso y la norma legal aplicable al caso.
Esta obligación procesal del debido proceso está establecida en el artículo 122, numeral 3 del Código Procesal Civil, cuyo texto dice: las resoluciones contienen, numeral 3, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución, con las consideraciones en orden numérico correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito del actuado. En cuanto a lo que se señala en la Constitución como principios y derechos de los jueces, la tutela jurisdiccional, los jueces deben cumplir con lo que preceptúa el artículo 4 en su tercer párrafo del Código Procesal Constitucional normado por la Ley 28.237. Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo, o sea, hay otros derechos más. Estos son los que se señalan, los que se enuncian, los que se mencionan. Sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada, intemporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. Uno de los problemas más graves que tienen los litigantes y los abogados es la lentitud. Yo creo que esa morosidad en emitir las resoluciones tiene como fundamento la incapacidad nociológica de sapienza, de conocimiento de los jueces y de los fiscales. Eso es lo que yo, en mis casi 40 años de ejercicio profesional, yo corroboro en cada proceso. Hay un problema para dictar un decreto, que es lo más simple, una dificultad terrible en emitir un auto y casi imposible de emitir una sentencia en un tiempo más o menos razonable. Esa es la porquería de ciertos operadores de la Administración de Justicia en el Perú. Por eso estos jueces y fiscales apristas y fujimoristas no cumplen con formalizar denuncia contra los funcionarios o funcionarias públicas apristas o fujimoristas o aliados de estos que han cometido delito en el ejercicio de sus funciones. Aparte de ello, debo resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones, ahora con un presidente, Tábara, que también se fue de viaje pagado por la Universidad Las Peruanas, si mal no me acuerdo, es increíble. ¿Quién creó este sistema de educación en cuyos promotores son ahora las entidades de la Ley General de Sociedades, que lo único que ven es el lucro, y con lo que único que han conseguido los fujimoristas y apristas es colocar en el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, para que no se sancione y se eleve, se ascienda a un fiscal Milla, que había actuado ilícitamente en el caso de los Petroaudios, pero están ligados. Ahí está Vladimir Paz de la Barra, que una vez yo le dije, ojalá que cumplan. Oh, sí, me dijo. Y yo promoví esa candidatura como decano del Colegio de Abogados de Lima. Qué arrepentimiento tengo, por Dios. Pero la culpa la tiene la población, los ciudadanos peruanos, cuando elegimos a un presidente delincuente como Alan Lubbe, Gabriel García Pérez, o a un presidente delincuente como Alberto Fujimori, y los otros también. Este mentiroso, porque después se le va a probar que no mató a Imadie Mía porque le pagó al testigo. Pero con estos jueces y fiscales, esta es la porquería de funcionarios y de funcionarias públicas que tenemos. No quiero implicar en esto a la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, si mal no me acuerdo,
porque uno le podrá atribuir, en el supuesto caso, un error, pero no deshonestidad, que es lo principal. Habría que hacer como ese filósofo griego que se paseaba en el mediodía con una linterna para encontrar a un funcionario o una funcionaria pública honesta. Entonces, volviendo y ya culminando casi con este programa número 23, de que el Jurado Nacional de Elecciones, con este presidente que es un juez supremo, que verdaderamente hay muchos, como ese otro Aldo Mariatti, que hablaba muy bien de una entidad que lo llevó al extranjero, o al otro, Raúl Vargas, que hablaba muy bien de Integra, la AFP. Claro, le pagaron todo y ni hablar. Por eso digo, la otra vez se sancionó a un general por haber ido no sé qué sitio, ¿no?, para establecer la bondad de un postor a un proceso de contratación con el Estado. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una gran responsabilidad, habida cuenta de que ellos recogen unas hojas de vida de los postulantes, y si encuentran una mendacidad, un engaño, un fraude en estas hojas de vida, tienen un procurador público para iniciar un proceso de delito contra la fe pública, que está previsto en los artículos 427 y 428 del Código Penal. Si hubiera actuado bien el Jurado Nacional de Elecciones con estos, porque la Constitución permite que las universidades pongan a sus representantes, a los rectores, etcétera. Por eso es que Fujimori hizo esta Constitución así, porque eso les permite incorporar a estas entidades constitucionales a representantes de lo peor, de tal manera de que hay una impunidad terrible, porque si se colocaran a buenos funcionarios o funcionarias públicas, este sería el momento que una gran cantidad de congresistas ahorita en el Parlamento del Perú no tuvieran esa condición. Wilder Ruiz, un montón de los nacionalistas que han mentido, como esa que era voleibolista, y hay muchos congresistas. Por eso yo termino este programa y les digo, señoras, señores y jóvenes en general, hombres, mujeres, si ustedes tienen un familiar, un amigo o un compañero o una compañera en una institución que ha actuado mal desde el punto de vista de la honestidad, denúncienlos, porque lo mismo que han hecho en el ámbito familiar, en el estadio amical o en el campo institucional, ahí también ellos van a actuar mal. Por eso, si no saben sobre la calidad deontológica, ética, moral del que va a postular, inhíbanse, no voten, porque así haremos un Perú mejor. Pero para eso debemos de votar por personas correctas. Lamentablemente tenemos un poder judicial, un ministerio público con muchos integrantes de lo peor, presidentes de la República de lo peor, funcionarios, alcaldes, presidentes regionales de lo peor. Estos presidentes de la República que entran, en lugar de promover el bien público, o sea, ir a lo que se necesita, lo que he dicho, un sistema de trenes por todo el Perú, que haría que a todos los rincones del Perú llegue el transporte, el comercio, la salud, la seguridad. Creo que esta votación del 5 de octubre
señoras, señores y jóvenes en general, si no están seguros de la honestidad de quienes postulan, no voten por ellos, particularmente porque todos estos partidos políticos del APRA, del Fujimorismo, del Partido Popular Cristiano, de Solidaridad Nacional, de Alianza para el Progreso. Acabo de ver que uno de los que iban a postular por Alianza para el Progreso se encontró droga. De Kuczynski, que yo le he dicho, ¿no? Tuvo 5 años, ejerció el cargo de presidente del directorio del NOR, 1994-1998, cuando fue ministro de Economía y Finanzas en el tiempo de Alejandro Toledo. Se opuso a una acotación que equivalía a 1.000 millones contra el NOR. Había un conflicto de intereses terrible. Además, y lamentablemente él se sigue presentando en radioprogramas, en todas las entidades, como un hombre referente, como el cardenal, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar esta constitución, esta porquería de constitución. Acuérdense que la mayoría de los ciudadanos son los trabajadores, son las trabajadoras, son los campesinos, son las campesinas, son los jubilados, los pensionistas. Saquen a ustedes de esta gran mayoría. ¿Quiénes quedan? Los dueños de las empresas mineras, de las empresas gasíferas, petroleras, de las AFP, de los bancos, de las financieras, de los grandes inversionistas. Estos son los que pagan a todos estos medios de comunicación: el Grupo del Comercio, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9, ¿no? Canal 8, Canal 10, que nos inundan con no se puede hacer un obstáculo a una inversión como Conga, ni hablar. No importa que a estos indígenas, que no son, como dice Alan Luby y Gabriel García, que son una subpoblación, ¿no? Entonces, no, ni hablar de todo. Son peruanos de segundo nivel. Todos somos peruanos por el hecho de haber nacido acá. Y tenemos el derecho, ¿no?, de que en este Perú hayan buenos funcionarios públicos, no de la calidad o del cuestionamiento de los ex delincuentes Alan Luby, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, o al Luis Castañeda Locio, como un cuestionado, no postulante al cargo de la alcaldía de Lima. Para ello están los medios de comunicación, las encuestadoras. A las encuestadoras les pagan. ¿Quiénes les pagan? Ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que felizmente ya no es como antes, que por ejemplo la población de Cerro de Pasco era casi analfabeta, inculta, y por lo tanto ni siquiera podían defender su hábitat, su medio ambiente. Pero ahora un joven de 18 años o una joven de 18 años con su secundaria puede decirle: Ollantumala, mentiroso del diablo, o decirle también: tú eres la antítesis, lo contrario, lo inverso del Papa Francisco, Cipriane Torne, y a los demás congresistas que no han cumplido con el artículo 102, velar la Constitución y hacer responsables sus actos a los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones han infringido la Constitución, como pasa con Alan García Pérez, que estando prohibida la conmutación y el indulto a los procesados o sentenciados por narcotráfico, les ha conmutado las penas, o sea, les ha cambiado las penas, les ha rebajado las penas o los ha indultado. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.